Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá. Palabra es la verdad. Excelente día, Dios les bendiga. Sean bienvenidos al devocional el día de hoy, martes 19 de septiembre, el cual lleva por título Una redención perfecta, estando en Hebreos 10, versículos 11 al 25. Así dice la palabra de Dios. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo del Espíritu, el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Una redención perfecta. El día de hoy hay mucho que hablar y para empezar tenemos un primer punto, el cual es un solo sacrificio. En los versículos 11 al 14 continúa con esta noción con respecto a lo que es el sumo sacerdocio de Cristo y cómo lo ejercían o cómo ejercían en el antiguo pacto y cómo se empieza a ejercer en el nuevo pacto. Plantea esta dualidad, esta comparación. Vemos que día tras día los ritos en el santuario continuaban, puesto que cuando un sacerdote ofrecía el último sacrificio al fin del día, el próximo sacerdote se ocupaba de la preparación del primer sacrificio de la mañana siguiente. Y obviamente esto se repetía día tras día y fluían ríos de sangre. ¿Por qué? Porque todos los días, tanto los judíos que participaron en el tabernáculo y los que estuvieron en el templo, todos, e incluso nosotros pecamos día tras día. Entonces necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. E incluso ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues llevaban sus sacrificios, los cuales tenían que repetirse. Y pues la obra del sacerdote era esencialmente inútil, no porque fuese algo malo lo que estuviera haciendo o que Dios se equivocó, no, porque si lo contrastamos, él tenía que hacer la misma cosa una y otra vez y así su tarea nunca se terminaba, nunca podía descansar de esta función, pero en contraste con ello, tras ofrecer su único sacrificio para siempre, Cristo se sentó porque había terminado con su tarea redentora y había puesto fin al sacerdocio levítico. Su sacrificio quita eficazmente el pecado y rompe el poder del mismo. Él entró en un periodo de descanso después de cumplir su obra. Asimismo, Dios reposó de sus labores una vez terminada su obra de la creación. De manera que la obra del sacerdote tenía que llevarse a cabo constantemente. Y el texto nos dice que nunca pueden quitar pecado de sus sacrificios. Pero Cristo ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados y se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Aquí el autor
vuelve a citar lo que es el Salmo 110:1. Está haciendo alusión a este texto. Vemos que desde el tiempo de su ascensión, Cristo espera que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Espera el momento apropiado, del mismo modo en que el granjero espera que la tierra dé su cosecha en la época de siega. Sus enemigos son todos aquellos que se oponen al dominio, autoridad y el poder de Cristo. Y obviamente la destrucción de sus enemigos va a ser algo inminente. Y en el versículo 14 nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y con esto también fortaleciendo lo que viene hablando en este mismo capítulo, en el versículo 10 dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Con esta ofrenda, Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Y obviamente esto es un proceso en el cual nosotros nos encontramos. Y aquí pues se nos alienta obviamente a lo que es y tenerlo presente todo el tiempo, resistir al pecado, a soportar las penalidades, a someternos a disciplina, al servicio de Cristo, a leer la Biblia, a orar, a esforzarnos. ¿Por qué? Porque tenemos esta certeza de que somos perfeccionados en Cristo, quien quitó nuestro pecado mediante su sacrificio. Y eso es sorprendente porque si nos imaginamos cómo hubiese sido vivir en el tiempo del Antiguo Testamento, pues decimos, pues es complicado. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tendríamos que haber estado haciendo sacrificios constantemente, siguiendo una ley que no nos santifica, pero tenemos la oportunidad de ver lo que profetas y reyes y sacerdotes desearon ver. ¿A quién? Al Mesías. Y tenemos que las enseñanzas del Mesías, de Cristo. Entonces, nosotros tenemos el privilegio de ser partícipes de un solo sacrificio que nos quita nuestro pecado. Como segundo punto es libertad mediante Jesús. A partir del versículo 15 al versículo 20, lo que empieza a hacer el autor es citar nuevamente la profecía de Jeremías, en la cual habla con respecto al nuevo pacto. Pero aquí se los atribuye al Espíritu Santo, versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho. Y bueno, el primer versículo dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. La promesa de Dios es establecer un nuevo pacto con su pueblo. El escritor ha escogido este texto para ilustrar, obviamente, en la consumación de la obra sacrificial de Cristo, en la cual da comienzo al nuevo pacto. Dios hace un nuevo pacto con su pueblo y pone las leyes en sus corazones y le escribe en sus mentes. Veamos cómo es esto. Esto es algo hermoso porque al momento de que nosotros comprendemos que Cristo es el único sacrificio que nosotros necesitamos y recordemos que Él está hablando a una audiencia judía que estaba en esa transición de dejar los sacrificios, bueno, pues les dice, Cristo es el único sacrificio y de ahora en adelante sus palabras las van a tener en sus corazones y en sus mentes. Es algo que deben de tener presente todos los días y esto los va a llevar a tener una vida de gratitud y obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque esto va a ser algo inherente en el momento de que van a tener su relación con Dios, el estar orando, el estar viviendo en santidad, el estar dedicándose a obedecer. En el versículo 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. Lo nuevo en la profecía de Jeremías citada en Hebreos es que Dios, en el nuevo pacto, no recuerda más los pecados. Dios ha perdonado los pecados del creyente por medio del único sacrificio de Cristo y por lo tanto no volverá a recordarlos. Los pecados son perdonados y olvidados. Y el 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado.
Para nosotros, el hecho de escuchar ya no hay ningún sacrificio por el pecado, ya no hay más ofrenda, es algo normal. Decimos, pues sí, Cristo se sacrificó, pero las personas judías que estaban escuchando esto, resonaba de manera estruendosa esta enseñanza y es algo que les empezaba a hacer ruido, pero les parecía que es bueno. Y vemos que el sacrificio de Cristo era y es definitivo, ya que puso fin a los sacrificios por el pecado. Lo que el hombre era incapaz de hacer debido a su pecado, entonces Cristo lo realizó porque nosotros somos incapaces de obedecer la ley de Dios, nosotros somos capaces de salvarnos por nosotros mismos, pero Cristo pagó el precio del pecado, quitó la maldición y vivió una vida de obediencia perfecta para que nosotros nos esforcemos en llevarla a cabo. Un autor apellidado Westcott menciona tres consecuencias del pecado. La primera es una deuda que requiere perdón. Segundo, servidumbre que requiere redención. Y tercero, alineación que requiere reconciliación. Nosotros nos debemos a Dios y Él pagó nuestra deuda del pecado. Él nos ayuda a vivir y alejarnos de las consecuencias, pero eso es en su grande misericordia. A partir del versículo 19 empieza a hablar nuevamente con respecto, o ya no es a la obra sacrificial, sino a su obra como sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque dice, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La designación del lugar santísimo es escogida, pues obviamente, haciendo alusión al tabernáculo y recordando esta función que estaba realizando y que nadie, principalmente nadie, si no era el sumo sacerdote, podría entrar. Pero es mediante la sangre de Jesucristo que nosotros podemos pasar. ¿Por qué? Porque el velo se partió de arriba abajo cuando el Señor Jesús murió en la cruz. Y es que se nos alienta a entrar ante la presencia de Dios con confianza, acercarnos a Él. Y en el versículo 20 está muy bonito porque dice, porque por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cristo ha dedicado el camino al abrir el velo, es decir, su cuerpo. Al morir Cristo, el velo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. Del mismo modo, tuvo que ser roto el cuerpo de Jesús y su sangre tuvo que ser derramada para abrirnos el camino. Por eso es que es un camino nuevo y vivo, porque es a través de Jesús. Y mediante su sacrificio en la cruz, Cristo ha quitado el velo entre Dios y su pueblo. Y ahora Él es el intermediario. Él es quien nos libra. Y como tercer y último punto es firmes sin fluctuar. En el versículo 21 al versículo 25 empieza a hacer el escritor recomendaciones. Empieza a decirles, ustedes tienen que cuidarse, y empieza a exhortarles. 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, les dice, tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Se nos exhorta a venir a Dios en esta vida terrenal mediante la oración. ¿Por qué? Porque como creyentes hemos recibido una certeza de poder acercarnos a Dios, primeramente porque tenemos confianza por medio de la sangre derramada de Cristo y después porque Jesús es el gran sacerdote sobre la casa de Dios. E incluso si hubiese duda en los escritores, en los hebreos, e incluso si hay duda en nosotros, pues simplemente el escritor nos está diciendo, miremos al único y gran sacerdote. Y continúa diciendo, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, creyendo, obviamente. Después dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nuestros corazones están rociados con la sangre de Cristo
para limpiarnos de una conciencia culpable. Lo anterior que he leído es otra traducción del mismo versículo y está hermoso. ¿Por qué? Porque esta sangre libera al creyente. El creyente ahora puede libremente acercarse al trono de la gracia porque su conciencia está limpia. Recordemos que previamente nos había dicho el escritor, acérquense confiadamente al trono de la gracia donde podrán hallar oportuno socorro. Y aquí nos vuelve a decir, pero empieza a ser un énfasis distinto, porque nos dice, acerquémonos con corazón sincero, pero después vuelve a ocupar la palabra corazón, dice, purificando los corazones de mala conciencia. Dice que nuestros corazones han sido limpiados, pues están siendo limpiados a través de la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque Él hizo la obra perfecta. Y es por eso que nosotros debemos de tener la certeza, la seguridad de acercarnos ante Dios. Continúa el versículo 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. En ese versículo, el escritor le dice a los lectores que se aferren sin vacilar, ya que previamente les había dicho, acérquense a Dios, quien limpia y purifica sus corazones. Y ahora les dice, aférrense a Él. El escritor nos dice que profesamos una esperanza. La esperanza está en Cristo, en que Él va a hacer su obra, de que nos va a limpiar, nos va a librar del pecado e incluso que va a venir nuevamente y que ya no va a tener relación alguna con el pecado. Es por eso que debemos de confiar en Él y mirar hacia Él. Y después de tener estas implicaciones, de acercarnos confiadamente con un corazón limpio, con un corazón purificado, pues después de ello nos dice manténganse firmes, pero después nos dice y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa es la tercera exhortación y la tercera virtud de lo que nosotros hemos conocido y lo que hemos leído, que es la fe, la esperanza y el amor. Vemos que el amor es comunitario. Para el hombre el amor se extiende hacia Dios y hacia el prójimo. Y además, tal como dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, considérense, cuídense, estimúlense unos a otros fervorosamente al amor y a las buenas obras. Cuidémonos unos a otros, es también lo que está diciendo. Para que nosotros podamos mantenernos firmes, debemos de tener nuestra comunión con Dios, debemos de estar firmes en el Evangelio y también apoyarnos unos a otros. Y bueno, como última advertencia es no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aparentemente algunos miembros de la congregación hebrea a los cuales se dirigió originalmente la epístola mostraban descuido de su asistencia a los cultos. No es algo nuevo. Entonces, pues le está diciendo, vayan a los servicios. Dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y vuelve a hacer alusión al versículo anterior, sino que exhortándonos y tanto más, apóyense unos a otros tanto más porque aquel día se acerca. Esforzándonos, apoyándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el día en que va a llegar el Señor Jesús, nosotros lo desconocemos, pero el tiempo se acerca cada vez más. Al contemplar todo este versículo, lo que nos ayuda, lo que nos debe de motivar, a lo que nos debe de llevar, es a una convicción de que tenemos nuestra redención en Cristo y que es una obra perfecta. Y que también debemos de obrar con base en la manera en cómo nos ha salvado. Debemos de corresponder con amor, sin fluctuar y apoyándonos unos a otros, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados y podemos acercarnos confiadamente a Él,
quien nos purifica nuestros corazones. Dios les bendiga. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá.